Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos al canal con más contenido de tácticas con una nueva actualización para la 3-4-3, una alineación muy ofensiva a la cual hace mucho que no le dedicaba un video específico y que pese a estar muy por debajo de la 4-3-3 y la 4-4-2 en la consideración general de los usuarios, me parece una muy buena opción si lo que buscas es golear a tus rivales. Y por la petición del usuario que podrán ver en la pantalla, decidí probar tanto la 3-4-3A como la 3-4-3B y traerles una nueva táctica junto con un par de consejos básicos para aquellos a los que les guste esta alineación o quieran marcarle más goles a sus rivales. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp. Así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces a hablar de la 3-4-3, mientras que de fondo les dejaré un par de pruebas con la táctica, tanto en partidos como en amistosos. La 3-4-3 es una alineación muy ofensiva que bien jugada puede tener un gran poderío ofensivo, lo que te permitirá marcar muchos goles a tu rival. Y pese a que lo normal sería escoger primero alguna 4-3-3 o 4-4-2, la verdad que la 3-4-3 no deja de ser una variante ofensiva muy interesante y lo positivo es que se pueden jugar de una manera bastante similar o con leves cambios. Y si bien no se la ve tanto en competitivo, sí que se pueden ver de vez en cuando en ligas casuales o hasta en Copa de Ganadores, donde ciertos managers han sabido usarla bastante bien. La única diferencia entre la 3-4-3A y la 3-4-3B es lógicamente el uso del CI y del CD, pero teniendo en cuenta que diariamente nos regalan un cambio de posición, tranquilamente pueden hacer uso de ellos para modificar un CCA o un CC y utilizarlo en esas posiciones. Lo ideal siempre será usar la alineación con un 11 de posiciones específicas para mejorar la efectividad, y obviamente si pueden sumar otros plus extra como el de nacionalidad, muchísimo mejor. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 3-4-3. En primer lugar, el estilo de juego que utilizará esta alineación será el de juego por las bandas. En cuanto a la agresividad, aquí les recomendaré como siempre el jugar en brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo, normal con jueces naranja y cuidadoso con jueces rojo. Bien, en las tácticas en línea, aquí utilizaremos a todos en su posición, ya que en las pruebas resultó ser la que mayor efectividad le dio a la alineación, dado que cualquier otro apoyo hacía que pierda por un lado poderío ofensivo y por otro lado el dominio en estadísticas. Y bien, en las avanzadas, esta 3-4-3 se utilizará con una presión alta de 82, el estilo lógicamente será ofensivo en 68 y la velocidad será de juego de posesión en 58. Y para cerrar la táctica, en el marcaje y en el fuera de juego se utilizará un marcaje zonal y aquí sí que utilizaremos el fuera de juego en sí, ya que usamos 3 defensas y eso nos beneficiará bastante a nivel defensivo. Y bien, como dato extra final, también les dejaré este cuadro para que tengan una idea de cuándo es conveniente usar este tipo de alineación, con su respectiva táctica. Esto ya viene siendo costumbre dado que las veces que lo he implementado ha servido de bastante orientación y de ayuda para resolver dudas. Y si bien tengo bastantes pocas pruebas con la táctica, estas serían mis recomendaciones lógicas y similares a las de las 4-3-3 y 4-4-2. Ya saben que estas recomendaciones siempre dependen del nivel de dificultad de la competencia que estén jugando o si juegan de local, visita o en terreno neutral. Pero en líneas generales considero que esta 3-4-3 es una gran opción ofensiva para aquellos a los que les guste esta alineación, o bien sean superiores a su rival y quieran marcar muchos goles. No tengo dudas de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un like, un comentario para apoyar al canal y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.